Y como lo adelanté antes del corte, tenemos el gran gusto de tener con nosotros al doctor Carlos Sabino, con quien vamos a hablar acerca de su más reciente obra. Carlos Sabino es escritor e historiador y la obra se llama Basta de democracia, una aproximación histórica a la falsificación del liberalismo. Con un título tan ligero, nos adentramos en la exploración que hace el doctor Sabino acerca de cómo se ha desvirtuado la democracia en los países y cómo ha servido para darle paso al autoritarismo. Bienvenido, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Me interesa mucho difundir ciertas ideas y por eso escribo y voy digamos, a los medios de comunicación. Gracias, Carlos. Mira, vamos a iniciar con una pregunta básica. Este no es un libro de historia, pero habla de historia. Este no es un libro de teoría política, pero habla de conceptos básicos de la teoría política. Esto no es un libro sobre la república o sobre la democracia. Tiene una variedad de temas. ¿Por qué razón en esta oportunidad el historiador Carlos Sabino, que nos ha acostumbrado a extraordinarios libros de historia, nos lanza este texto? ¿Por qué? ¿Qué te motivó? Por el profundo malestar que me causaron y me causan ciertas cosas. O sea, es un libro para el público general. Yo podría haber escrito 800 páginas sobre cada uno de los capítulos que tienen, el estado de bienestar, las amenazas de guerra, etcétera. Pero es la percepción de una persona, como todas, que en este mundo contemporáneo ven las cosas con mucha presión, que siente que se han desvirtuado muchas cosas, que cuando se habla de democracia realmente no elegimos nada, que cuando se habla de democracia liberal menos. El libro no lo empecé, pero sí lo empecé a madurar durante la época de la pandemia. A mí esos encierros masivos, esas vacunaciones obligatorias, todo eso me hicieron repensar un poco dónde estábamos, que quiénes nos estaban gobernando. Entonces, bueno, escribí sobre la pandemia para algunos medios, pero me di cuenta que tenía que transmitir un mensaje más general. Es un ensayo histórico-político, porque para entender el presente necesito la historia. Y como yo soy historiador, pues naturalmente traté de hacer un resumen de lo que había pasado en el mundo en los últimos 2 o 3 siglos, más algunos conceptos de teoría política. O sea que es un libro dirigido al lector medio, no al historiador que se interesa por saber cómo manejaba Arbenz la economía, que por cierto estoy haciendo algo sobre eso. Okay. Ok. ¿Perdón? No, que los dos dijimos, ok, eso va a estar interesantísimo. Sí, ya lo tengo, pero eso me va a demorar un tiempo porque hay que buscar muchos datos. Pero sí, ese es un libro que plantea, que yo pienso recoge muchos interrogantes de gente que está muy aprensiva o muy molesta por el giro que han ido tomando y que toman los acontecimientos actuales. No sé cómo lo Doctor Sabino, ¿cuál es esa falsificación de la democracia? Porque creo que la gente merece una explicación hacia esto, porque evidentemente se han confundido y esto ha sido paulatino a través de la historia, cómo se ha venido falsificando el término de democracia y sobre todo cómo ha venido afectando sobre el término república, hasta llegar a dibujar un sistema que realmente tiene más de el antiguo señalamiento que hacía, y usted lo hace allí en el libro, Aristóteles acerca de la demagogia. Mira, lo que pasa es que es un proceso gradual, por eso la necesidad de hacer algo histórico. La democracia en realidad es un sistema que tiene, vamos a decir, una consideración favorable, positiva, solo desde hace poco tiempo, hablando en términos históricos, menos de 100 años diría yo. En todas partes se habla de democracia, aún en los regímenes más tiránicos.
es lo que cae bien, lo políticamente correcto. Ahora, ¿qué sería democracia? Sería la participación en el gobierno del pueblo, la soberanía popular. Pero ahí hay ya unos matices que yo exploro. Una cosa es la soberanía popular y otra cosa es hablar de democracia, como lo entendieron muy bien los fundadores de los Estados Unidos. Ahora, ¿en qué sentido se falsifica? Fíjate, en varios sentidos. En primer lugar, porque en muchos países europeos prácticamente ya no hay división de poderes. Ya el sistema judicial ha sido politizado, el ejecutivo y el legislativo se confunden en una cámara, etcétera. En los países presidencialistas ocurre prácticamente lo mismo. Le damos un voto a un presidente y prácticamente ese presidente hace lo que quiere si tiene mayoría en el Congreso. O sea, desde el punto de vista puramente político, yo diría que no es una verdadera democracia. No es democracia directa, pero tampoco es muy representativa. Hay un hecho que a mí me llama la atención y que se repite en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. La gente desconfía de sus representantes. Si yo le pregunto a los guatemaltecos, por ejemplo, ¿qué tipo de gente está en el Congreso? Y vean ustedes en los chistecitos que se hacen. Un porcentaje muy grande va a decir que hay ladrones, ignorantes, gente que no sabe ni redactar una ley y exceso de leyes. Entonces, esos son nuestros representantes. Sí, no tenemos quien nos represente. ¿Quién nos representa? El presidente, pero el presidente en cierta forma tiene un campo de libertad mucho más grande. Hay otro sentido en que se falsifica y ahí hago la conexión con la pandemia. Al crearse lo que se llama el estado de bienestar, el estado madrina, nodriza, el estado que nos cuida, nos protege, nos educa, etcétera, eso ha ido perdiendo sus límites. Una cosa es que el Estado colabore con los huérfanos, con la atención de las personas que tienen ciertas enfermedades. Otra cosa es imponer un encierro y una paralización de la economía. Pero una cosa deriva de la otra. De ahí mi perspectiva histórica también en este sentido. En el sentido de que el estado de bienestar se ha convertido en un estado cada vez más poderoso, que interviene cada vez más en nuestra vida familiar, en lo que nos comemos y cómo nos alimentamos, en la dieta. La Organización Mundial de la Salud es pionera en este sentido. Entonces, yo creo que sí, que como decía Hayek en un famoso libro que escribió hace más de 60 años, 70, Camino de Servidumbre. Una cosa es que nos den educación gratuita, otra cosa es que ya seamos siervos prácticamente del Estado. Carmina, por favor. Doctor, sí, dentro del libro yo siento y creo que es muy importante cómo usted hace ver que la práctica de la democracia hoy en día se ha abandonado por las mismas personas que en algún momento lucharon por ella. En los estados modernos esta libertad y esta democracia ahora se está convirtiendo en un autoritarismo y lo vemos en ejemplos puntuales en toda Europa, con lo que está pasando inclusive en Inglaterra con el tema del control a la libertad de expresión en los ciudadanos. Estados que uno pensaría que son más democráticos están practicando totalmente los autoritarismos. Y usted lo hace ver muy bien en el libro. Correcto, ese es quizá el punto central del libro. Por eso hablo de la falsificación del liberalismo. Para ser más precisos académicamente tendría que decir la falsificación de la democracia liberal. Pero esa es la idea del liberalismo en el sentido de que hablan los canadienses, los ingleses, los franceses de democracias liberales, pero estas no son democracias liberales. Prácticamente hacen lo que quieren con nosotros. Y yo sé que muchos
de las personas, muchos de los lectores entenderán rápidamente ese mensaje. ¿Por qué la gente quiere autoritarismo en América Latina? Porque lo que es llamada democracia no ha resuelto nada. En América Latina y en muchos otros países. Yo hice un capítulo sobre América Latina porque es lo que conozco bien. Pero evidentemente también pasa en Asia, también pasa en Europa y en Estados Unidos. La gente quiere un gobierno fuerte. ¿Por qué quiere un gobierno fuerte? Porque precisamente nos están controlando si hay violencia o no familiar, si hay un lenguaje o no de odio en las redes sociales, pero no nos están dando seguridad. Carlos. Londres y París son mucho más inseguras que lo que eran hace 50 o 30 años. Y esto, de lo que se concluye también del libro, hemos visto un incremento en la burocracia, no solo en los países hispanoamericanos que vienen tal vez del derecho civil, también en los países que tienen la historia anglosajona en sus leyes, y que lleva a que el Estado se vuelve un monstruo que cada vez crece más, y que hay un poder, lo que se llama un cuarto poder, que no es, a la gente no lo elige, y que cada vez quiere más poder y quiere tener más injerencia. ¿Cómo podemos retroceder? Porque usted sí habla del retroceso y del regreso al verdadero liberalismo, pero ¿cómo podemos retroceder en nuestros países a reducir el Estado? Mira, yo pienso que hay 3 niveles y me justifico y me excuso ante el lector por no haberlo desarrollado más, pero tengo mis razones. Hay 3 niveles para hacer eso. El primer nivel es tratar de eliminar los desequilibrios, lo que está haciendo Milei en Argentina. Es decir, no podemos vivir con una inflación del 20% mensual. Argentina llegó a una crisis muy fuerte. En general, las personas, las sociedades cambian cuando llegan a una crisis. Pero entonces lo primero es sanear las cuentas fiscales, reducir el tamaño del Estado en lo posible, como está haciéndose en Estados Unidos. En fin, es desinflar ese cáncer democrático, ese cáncer burocrático, esclavo en la democracia. El segundo nivel sería retroceder del estado de bienestar. Yo no uso la palabra privatizar, pero la idea es pasarlo a manos privadas todo lo que es la parte social, la salud, la educación, etcétera. Hay 1000 formas de hacerlo. Lo hacían antes las iglesias, las comunidades, las asociaciones de migrantes, por ejemplo, etcétera. Ese segundo nivel sería poner una cuota definida al estado de bienestar. Eso no está planteado en ninguna parte, o se plantea entre los libertarios, pero eso es una corriente minoritaria, por eso yo no puedo proponerlo. Pero el tercer punto, el que más me preocupa a mí, es que hay que cambiar el sistema político para hacerlo realmente republicano. ¿Qué significa eso? Dividir los poderes, básicamente. No importa mucho si es un régimen presidencial, parlamentario, si hay 1, 2 o 3 cámaras. Lo importante es que haya contrapesos. Y esa es la esencia de la República tal como la concibieron en Estados Unidos hace 200 y pico de años, 250 años. Ese es nuestra única garantía, porque si no, apenas resolvamos la situación económica, la gente va a volver a pedir más Estado para que la proteja. Ahí hay un problema cultural muy serio. Tenemos que la mayoría de la población es dependiente, que es frágil, que quiere que la protejan y que la ayuden en todo, que pega el grito en el cielo porque dijeron que una persona era gorda o flaca o porque tiene la piel más oscura o más clara. No, debemos dejar que la sociedad civil maneje los problemas que son civiles, lo que ocurre dentro de la familia, lo que ocurre dentro de la educación, etcétera. Claro, eso está muy lejos o cerca, no sabemos. Yo como historiador estoy acostumbrado a las grandes sorpresas. Claro, Carlos, te interrumpo brevemente, tenemos que hacer un muy breve corte. Estamos conversando con el escritor y historiador Carlos Sabino sobre su nueva obra,
publicada desde la editorial SET. El título del libro es Basta de democracia, una aproximación histórica a la falsificación del liberalismo. Vamos al corte y regresamos. Estamos de vuelta, seguimos hablando con Carlos Sabino acerca de su más reciente libro Basta de democracia, una aproximación histórica a la falsificación del liberalismo. José Eduardo, ¿es una pregunta para el doctor? Así es. Doctor Sabino, uno no puede dejar de lado que esto tiene que ir aparejado de un cambio de mentalidad también del votante y de las personas. Usted señalaba hace un momento que cuando las personas sienten un poquito de mayor bienestar, entonces empiezan a pedir más ayudas, más papá Estado, más esto. Realmente las personas en su esencia no quieren aceptar su libertad porque no quieren aceptar sus responsabilidades. O sea, si estoy gordo es por la hamburguesa, no por mi conducta. Si alguien mata a alguien es por las armas, no es por la actuación de la otra persona. Y así está lleno de discursos. Bueno, escuchábamos al presidente hace poco decir que el problema de la violencia era el calibre de las armas y el largo de los cañones. Y desestabilización. Una cosa lo más tonta posible. Y así está lleno el discurso público de echarle la culpa a las cosas por las actuaciones personales y eso lleva a esta gran distorsión de la democracia en la que vivimos. Totalmente de acuerdo contigo, Mariano, totalmente de acuerdo. Eso es lo que pasa en el plano cultural, en el plano sociocultural. La gente quiere que la protejan. Yo entiendo que es muy bonito que a uno lo protejan en ciertas circunstancias. Todos somos débiles como seres humanos, nos equivocamos y, en fin. Pero eso tiene que tener un límite. Ahora, en la medida que las sociedades se han ido enriqueciendo, porque las sociedades de hoy son mucho más ricas que las de hace un siglo, y piensen ustedes en la cantidad de ropa que tenían nuestros bisabuelos y la que tenemos nosotros, la cantidad de variedad de comida que hay en nuestra disposición, etcétera. A medida que las sociedades se enriquecían y que el Estado crecía, se hacía más laico y dejaba afuera todas estas asociaciones religiosas y civiles, bueno, pues la gente ha ido adquiriendo esa mentalidad. ¿Cómo se cambia eso? Mira, si yo tuviera la varita mágica para decirlo, lo diría. Mi opinión, mi triste opinión, es que ese tipo de problemas se aprende en la práctica. La gente cuando llega a una crisis, cuando la inflación, para dar un ejemplo numérico fácil, cuando la inflación llega al 22% mensual, se descubre que hay algún problema. El problema está muy serio. Cuando se interviene directamente en la familia, en los divorcios, en todo eso, la gente dice, pero no hay justicia. Claro que no hay justicia. ¿Cómo va a haber justicia si estamos imbuidos de una mentalidad que no es igualitaria realmente, que se privilegia a ciertos grupos sobre otros, que se imponen cuotas, en fin? ¿Cómo se cambiará eso? Yo pienso que lamentablemente por vía de la crisis. Me preocupa mucho que en este auge del totalitarismo o del autoritarismo según los países se llegue a guerras parciales que se puedan convertir en una guerra total. Porque estamos, por un lado hay iniciativas de paz muy interesantes, pero por otro lado estamos a un paso de una guerra global, siempre muy cerca. Claro, la humanidad siempre ha vivido así, con problemas muy serios, pero realmente ahora estamos en una situación muy delicada. Entonces, quizá esas crisis hagan comprender a la gente. Mira, por ejemplo, los países que estuvieron bajo la órbita soviética, a los que les impusieron el comunismo, son los países que precisamente más entienden lo que es la libertad, porque pasaron décadas sin tenerla. Entonces,
Bueno, quizá esa dinámica medio contradictoria nos ayude, pero realmente hay que prepararse para tiempos recios, como decía Mario Vargas Llosa. Doctor, y usted aquí en su libro, sí, lo voy a citar, lo voy a leer del libro, página 178, dice: la democracia liberal que afirman tener los estados más ricos, entre ellos Estados Unidos, muchos de Europa y algunos de los que fueron dominios británicos, es una farsa que debería ser desenmascarada para poder restablecer un auténtico régimen de libertades, tanto civiles como políticas y económicas. Y es precisamente lo que usted acaba de decir del tema soviético, y esto está en su libro, y me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo vamos desenmascarando esto? Bueno, mira, como estamos haciendo en este momento, difundiendo las ideas. Lo primero que hay que hacer para cambiar algo es entender qué es lo que tenemos, ¿verdad? Yo quiero cambiar en la sala de mi casa, bueno, pero ¿qué tengo? Que están mal los sillones, la mesa no sé qué, el ruido... pero tengo que comprender lo que tengo para decir, bueno, voy a cambiar tal cosa. Entonces, lo importante es que la gente se dé cuenta, yo diría con razón, con razonamiento, con espíritu crítico, con cierta moderación, qué es lo que estamos viviendo. Porque la reacción de los pueblos es normalmente muy primaria y por eso pongo yo a Aristóteles como el único pensador que realmente cito en extensión o en el que me apoyo en extensión. La gente ve que los gobiernos democráticos no hacen nada y entonces se elige a un líder autoritario. Después, y el caso venezolano es típico, después que eligen al régimen autoritario, se dan cuenta que están viviendo la dictadura y ahora empiezan a luchar por la democracia otra vez. Pero es un falso dilema en el que está metido la gente. Es que el Estado venezolano no cumplió ciertas cosas que la gente quería y que prometieron los políticos en forma muy oportunista, digámoslo así. Y la idea no es elegir a un señor como Chávez, la idea es reformar el sistema, reformar las constituciones, pero no para hacerlas más populistas, no para garantizar más derechos, porque estamos andando en el mismo camino de servidumbre que decía Hayek. No, la idea es, no propongo, pero yo sugiero algunos posibles cambios. Mire, propongo la idea de crear una cámara económica, una cámara que represente una especie de Senado, votada democráticamente por todos aquellos millones que pagamos impuestos directos, no el IVA. Propongo también una medida que tenía la administración colonial aquí, la administración española, que es el juicio de residencia. Propongo, no creo que lo escribí eso, pero... No lo recuerdo. No. Propongo que la dictadura se legitimice. Si queremos un gobierno autoritario fuerte, bueno, pues lo tendremos, pero que dure 6 meses como el dictador romano, como la figura del dictador romano. Okay. Aprendamos de la historia, juicio de residencia, cámara. Fíjate, el Sacro Imperio Romano Germánico, que duró cerca de 1000 años, tenía varias cámaras. Tenía la cámara de la alta nobleza, de la nobleza de las ciudades. No era democrático en el sentido actual porque había millones de gente que no votaban, pero sí tenía balance, tenía equilibrios de poder. Carlos, era un imperio. Carlos, con usted el tiempo nunca nos alcanza y ya casi estamos cerca de terminar. Entonces yo tengo la pregunta a la luz del libro, que creo que no pudiera haber venido en mejor momento, y de 2 acontecimientos. Usted ya mencionó a Milei en Argentina, pero lo que está pasando de la reducción del gobierno gracias a Elon Musk por medio de Doge en los Estados Unidos. ¿Usted ve esperanza de que hay un apetito de la gente de regresar a estos principios liberales clásicos? Mira, no hay un apetito, pero sí hay inconformidad, malestar, deseo de cambio.
Eso es bueno porque nos plantea el problema de que, como les decía, hay que cambiar los muebles de la sala. No está muy claro qué es lo que quieren cambiar, no está muy claro para la gente lo que está mal, pero reducir la burocracia, reducir el tamaño del Estado es el primer punto que hay que hacer. Y ojalá eso se empiece a hacer en algunos países, ojalá aparezcan los resultados con cierta velocidad y gracias a eso por lo menos demos el primer paso. Y ahí yo creo que todos los analistas, los que mascullamos nuestra crítica contra todo esto, bueno, pues debemos tener la capacidad de salir a la calle. Yo salgo con un libro, otros salen de otra manera, pero salir a plantear el problema. Yo sé que este libro va a ser muy criticado, que hay mucha gente que inmediatamente me va a decir que soy un fascista o un conservador o lo que sea, ¿eh? Pero Carlos, como dijo, se nos acaba el tiempo. Yo sí quería hacerte la pregunta en algo que acabas de mencionar al final. Me llama la atención que tú escribas sobre estos temas en el libro Basta de Democracia, y eso me hizo no comparar, pero sí recordar que el año pasado Paco Pérez de Antón también escribió sobre estos temas. El libro de él se llama El auge de la democracia autoritaria. Y la pregunta es, ¿cómo dos destacados escritores, historiadores, reconocidos aquí en Guatemala, coinciden en estos temas? ¿Qué es lo que realmente les está a ustedes preocupando y qué mensaje dejas para los radioescuchas? Bueno, mira, en lo que coincidimos con Paco Pérez de Antón hemos hablado varias veces, pero no nos hemos puesto de acuerdo para estos libros. Ha sido una Eso está claro. Iniciativa de él y otra mía, diferentes, no importa. Lo que nos une es el malestar de saber que nos están engañando, que esto que tenemos no es lo que dice ser, que esto es otra cosa, que es una especie de monarquías electivas entonces eso nos une. Queremos levantar la voz, queremos que la gente piense. Yo por eso les decía que el último capítulo lo hice muy corto. Ahí podría haber escrito otro libro sobre qué es lo que hay que cambiar y cómo cambiar ciertas cosas, que algunas son fáciles, otras muy difíciles. Pero en todo caso coincidimos, yo creo que como voces intelectuales que miran más allá del día a día, del gobierno presente, de que si la fiscal o el presidente o el calibre de las armas o lo que sea. Nosotros queremos plantear algo general. Yo espero que este libro se mantenga en venta, ya está a la venta, pero que se mantenga el interés de la gente y que promueva discusiones. Yo la voy a tratar de promover. Ya mismo voy la semana que viene a México a la Sociedad Montpelerana a presentarlo. En fin, se hace lo que se puede. Bueno, Carlos, doctor Sabino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros de nuevo. El libro se llama Basta de Democracia, una aproximación histórica a la falsificación del liberalismo. ¿Y dónde lo pueden comprar? Mira, en la Antigua está en 2 lugares, o llega hoy a otros lugares, Antigua Books y en el Tuerto, aquí en Sofos, por supuesto, que ya lo tiene en la sección de política, en la Universidad Francisco Marroquín, en ediciones, ellos lo tienen también a la venta desde hace una semana. En fin, el libro llegó de imprenta hace muy pocos días, hace menos de 10 días. Hemos distribuido lo más rápido que se pueda, pero ahí está. Gracias. Y se puede conseguir a un precio muy razonable en estos lugares que les decía. Perfecto, muchísimas gracias. Un saludo, Carlos. Gracias, doctor. Y gracias a ustedes. Y que se goce el puro, porque todo el mundo que lo ha visto en video ha dicho qué dicha la suya. Sí, yo también quisiera estar. Yo también quisiera estar con mi puro a esta hora. Un saludo cariñoso. Que tenga buen día.